Y yo, ¿Completo o no? Muy bien, va. Ok, ahora sí. Buenos días, compañeros ingeniera. Somos del grupo A. Vamos a presentar la práctica número 1, que es el examen general de orina. El equipo está integrado por las personas que ya dijo la ingeniera. No creo que sea necesario repetirlas. Vamos a empezar primero con el objetivo de la práctica, que es básicamente que el alumno sabrá interpretar el valor cuantitativo y cualitativo de cada uno de los componentes del examen general. Esto se va a lograr más adelante explicando lo que viene siendo cada uno de los componentes. El fundamento es la determinación simultánea de los siguientes parámetros, que vendría siendo el pH, la proteína, la glucosa, los cuerpos cetónicos, la bilirrubina y sangre. Esto a través de las tiras reactivas que vienen siendo pues estas. La introducción, pues es el más antiguo y económico de los estudios de laboratorio. Se considera un estudio de rutina y se pide para todo paciente crónico. Un poco de la historia del examen, pues realmente es muy antiguo, ya que empezó por ahí del año del siglo 5 antes de Cristo, con Hipócrates, que escribe un libro acerca de este estudio. En el siglo I, Caracas fue un médico hindú, describe 10 tipos de orina. En el siglo II, Claudio Galenos de Pérgamo, que es más conocido como Galeno nada más, recogió todo el conocimiento que se tenía de la orina y lo utilizó en su doctrina de la patología humoral. En el siglo X, el médico árabe Isaac Yadus se basa en las teorías de humor de Galeno y desarrolla la teoría como tal, que denomina uromancia o uroscopía. En el siglo XVII, ya con la invención del microscopio, se puede analizar el centrifugado y da origen al estudio del sedimento. En 1850, Jules Maumené, que se le reconoce como el padre de las tiras reactivas, porque fue él el que impregnó una tira de lana de oveja con protocloruro de estaño, y con esto también se puede hacer el estudio de uroscopía. En 1883 fue George Oliver el que comercializa sus papeles de prueba de orina, que pues realmente fue un papel filtro impregnado con los reactivos para hacer el estudio de forma más rápida y, pues sí, de forma más rápida. En 1920, Fritz Fiegel publica su técnica, análisis inmediato, y da origen a lo que se le conoce como las tiras reactivas que se utilizan hoy en día. Y ya fue en 1984 que se comercializan las tiras Industria Combur. En el estudio se utiliza del paciente, ya que es la orina concentrada. Y ¿sí me escucho todavía o se trabó? no, sí, sí te No, escucho. sí, todo bien. Si te escuchas. Bueno, entonces, las secciones que abarca este estudio son tres, que es el examen físico, el químico y el microscópico, que es de los que van a hablar mis compañeros. Ok, primero tenemos el examen físico, que es el que les voy a hablar yo, en el que pues a grandes rasgos vemos el aspecto, el color y otros tantos factores de nuestro, pues sí, para realizar este examen físico en nuestra orina. Como introducción, pues les quise poner la premisa de que la observación de la apariencia y el color de la orina, digamos que arroja hasta cierto punto muy poca información específica sobre lo que estamos analizando, pero pues es un gran parteaguas para que se complementa con los demás tipos de exámenes, pues para ir viendo o analizando nuestra orina. De entrada, pues el aspecto de la orina, digamos que debe ser un aspecto claro, un color claro, aunque generalmente las descripciones habituales de los pacientes que van a realizarse los exámenes de orina son pues amarillos pálidos, un amarillo más oscuro, incluso color más como ámbar. Y pues como vemos, todos tienen en común que son como colores amarillos por lo general, por lo general. Y pues este clásico color amarillo, digamos que se debe a la presencia de riboflavina y otros pigmentos no muy bien determinados químicamente como el urocromo. ¿Le das, por favor? Bueno, miren, investigando un poquito más, encontré esta tabla que creo que nos puede servir, en el que vienen tres columnas, el primero el color, después las causas patológicas y después las causas medicamentosas y alimentarias, pues que les pueden dar cierto aspecto, cierta coloración a nuestra orina dependiendo en cada caso. Para, pues sí, para no explicarlo todo y irme un poquito más rápido, pues por ejemplo, por decirles un ejemplo,
Si la orina llegó con un aspecto turbio, un aspecto extraño, digamos que entre sus causas patológicas podemos encontrar un incremento en el ácido úrico, la presencia de bacterias, la presencia de leucocitos, de levaduras, etc. Si, por ejemplo, viene la orina de nuestro paciente con una coloración café, por así decirlo, pues podemos estar hablando de que lo más probable es que entre las causas patológicas se encuentren pigmentos biliares, la mioglobina, no sé, para no extenderme tanto, por ejemplo, si viene con amarillo fuerte o naranja, pues podemos hablar de pigmentos biliares como la bilirrubina o la urobilina. Así entre más que se les dejó ahí la tabla, pero pues siento que ya es profundizar mucho y pues para no tardarnos tanto. ¿Le das, porfa? Pero pues en general el color es un aspecto muy importante. Otro aspecto muy importante pues en las pruebas físicas, en los estudios físicos, es el olor. De entrada, el olor de la orina, pues ya tiene ese característico olor a orina, perdón, pero pues el normal debe ser un olor suave y ya pues dependiendo de ciertos factores puede ir cambiando. Por ejemplo, en esta tabla les puse que es fétido y la causa principal puede ser debido a una descomposición bacteriana o a una infección urinaria. También la orina puede tener olores, digamos, frutales o, pues sí, causados, por ejemplo, por padecimientos como la diabetes, la inanición, vómitos. También, pues, digamos, olores como a ratón, por así decirlo, olores rancios, olores a lejía, que es como un tipo de corrosivo, a pies sudorosos, entre muchos otros, por diversas causas según sea el caso. ¿Le das, por favor? Ok, hablando de la densidad, digamos que la densidad normal de la orina se encuentra entre los 1.001 y 1.035, si no me equivoco, gramos por mililitro. Y digamos que las causas de un aumento de la densidad, pues se debe pues sí, a diversos factores, como la diabetes mellitus, la insuficiencia adrenal, la insuficiencia cardíaca, hepatopatías, vómito, diarrea, entre muchas otras pues, causas que se pueden dar a variación en la densidad. Pues es importante aquí, antes de pasar a lo demás, que si por ejemplo nuestra densidad es mayor a 1.035, pues podemos estar hablando que la orina está contaminada o que por ejemplo puede tener, no sé, una gran cantidad de concentración de glucosa. Digamos que la medición a grandes rasgos de la densidad urinaria se hace por tres métodos principalmente, que es la hidrometría, que es donde se mete, digamos, un hidrómetro y pues flota y es en base a lo que sobra, se hace la medición y es un proceso así medio raro. Digamos, la refractometría también, que es como, pues este es un refractómetro, el que se ve ahí en la parte derecha, y alguna tira reactiva con químicos, que pues es una medición un poco más común, sobre todo las dos últimas por refractometría y una tira impregnada con químicos, digamos que son las más utilizadas o las más comunes de utilizar. ¿Le das, por favor? Por último, del examen físico, digamos que la orina normalmente es ácida, excepto durante la oleada alcalino postprandial, o sea, después de la comida, después de esa, pues sí, después de una gran cantidad de consumo de alimentos. Y pues en general los valores normales del pH de la orina fluctúan o van entre 5.6 y 6.6 en la escala de pH que ya todos conocemos. ¿Le das, por favor? Bueno, ahora sigue la parte química, en la cual vamos a analizar una serie de elementos en la orina, los cuales su presencia, disminución o aumento van a significar ciertas patologías o ciertas condiciones. Primero vamos a tener las proteínas, como aquí dice, indica la función del filtrado renal, contiene albúmina, la cual debe de ser de 4 miligramos al día, y por arriba de 50 se le llama proteinuria. Después tenemos las cetonas, bueno, la presencia de cuerpos cetónicos. Aquí le puse cetonas porque mide la presencia de cetonas y se le conoce como cetonuria. Se debe al consumo exagerado de lípidos. Podría ser también por el alcoholismo, el embarazo, la lactancia.
Sin embargo, el valor normal no debería de haber presencia de cetonas en la orina. Después tenemos el urobilinógeno, que indica que la bilis llegó al intestino, presumiendo la permeabilidad de las vías biliares. Y este valor es de 0 a 4 miligramos al día también. Y un aumento de esto puede señalar anemia hemolítica, daño pancreático, anemia hemolítica y insuficiencia pancreática. También su nivel bajo puede indicar una obstrucción pancreática o una fístula pancreática o un daño renal. ¿Le podemos dar la siguiente, por favor? La glucosa no debería de aparecer en la orina. Se presenta cuando supera el umbral máximo de filtración y en muestras se presentan azúcares en cantidades pequeñas y es importante tomar en cuenta si existe hiperglucemia o no existe hiperglucemia. Y ya dependiendo de si existe o no, vamos a poder conocer la causa de la presencia en la orina. Por último, tenemos la sangre y se acepta en esta de 3 a 5 eritrocitos por microlitro. Y bueno, también tenemos el examen microscópico. Este examen, bueno, durante la realización de este examen, lo que se hace es analizar varias gotas de orina en un microscopio. Ay, perdón. Sí, se analizan varias gotas de orina en un microscopio y bueno, lo que se busca en esto son algunos de los siguientes componentes y bueno, algunos de los componentes que se van a mencionar enseguida. Y bueno, hablando de los siguientes componentes, si se detecta que los valores o cantidad de alguno de los componentes es mayor al promedio normal, es posible que se requieran más análisis adicionales y pueden detectar diferentes padecimientos. ¿Lo podemos dar? Por ejemplo, tenemos en la práctica nos mencionaba y tenemos en este examen microscópico los eritrocitos y los leucocitos. ¿Le podemos dar? En este caso, por ejemplo, los eritrocitos en la orina nos mencionaba que se pueden encontrar aislados y se pueden encontrar en cantidades de 10 a 15 por campo. En este caso, si el examen microscópico de orina nos arroja que es un valor mucho más elevado, es mucho mayor elevado en los eritrocitos, nos puede indicar que existen problemas renales, problemas de traumatismos. También puede indicar, ¿cómo se llama? Que un signo bueno, ya dije de enfermedad renal, enfermedad como cáncer en la vejiga, entre otros. En tanto que los glóbulos blancos, en este caso los leucocitos, nos menciona que normalmente los vamos a detectar en la cantidad de 10 por campo. Y nuevamente, si el examen nos arroja un valor mucho más elevado, puede que estemos tratando con una infección o puede arrojar que es un signo de infección. ¿Le podemos dar lo siguiente? Ánimo. Y bueno, también tenemos las células epiteliales. Aquí podemos encontrar en el examen microscópico, puede arrojarnos células epiteliales y cilindros. En este caso los tenemos aquí en las imágenes. No sé si se ve, no se ve mi mouse, ¿verdad? Pero déjenlo anoto. Por ejemplo, lo que tenemos aquí son las células renales. En este caso son células epiteliales renales tubulares, si no me equivoco. Y pues en esta otra imagen tenemos lo que también podemos encontrar, que son los cilindros. ¿Le podemos dar? En este caso, por ejemplo, las células epiteliales nos menciona que sí es normal encontrar, pero en mínimas cantidades. Sí, es normal encontrar en mínimas cantidades, pero en caso de que se encuentren en cantidades elevadas, puede ser un signo de que el paciente puede ser un signo de infección urinaria o de los tractos urinarios. Los cilindros nos menciona que los cilindros los podemos encontrar como granulosos, ileanos, serios, entre otros. Y bueno, en sí son proteínas con forma de tubo y pueden presentarse
como consecuencia de algún tipo de trastorno renal o un trastorno o una enfermedad renal. ¿Le podemos dar? Ya por último vamos a encontrar los cristales. Aquí, ay, déjenme eliminar eso. Vamos a encontrar los cristales, que pues, los podemos ver aquí en las imágenes. Bueno, perdón, en la imagen. Los cristales forman son formados por sustancias químicas de la orina y pueden ser un signo de cálculos renales. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la experimentación. Primero voy a mencionar lo que vienen siendo los materiales que se van a utilizar en esta práctica, que sería una probeta de 50 mililitros, un urodensímetro, el microscopio, un portaobjetos y un cubreobjetos, las tiras reactivas para los análisis, la orina y una centrífuga. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, en la parte experimental tenemos que sumergir la tira en una muestra urinaria, pero cuidando de quitar el exceso de orina, ya sea con golpecitos en el recipiente, ya que puede correr el color de una zona reactiva y pues esto nos va a dificultar la interpretación. Este, para para esta se tiene que esperar el tiempo indicado y luego posteriormente vamos a leer la escala con los parámetros señalados en el frasco del reactivo, ya sean negativos o positivos, con los cambios de coloración. Estas tiras van a funcionar con una serie de reacciones químicas y enzimáticas, por lo tanto debe cuidarse especialmente el tiempo, ya que si las dejamos un tiempo excesivo, pues nos puede dar un falso positivo, o si los dejamos en un tiempo menor a lo normal, puede brindarnos un falso negativo. Para la densidad, se va a introducir el urodensímetro leyendo la cifra indicada. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y posteriormente, con el examen microscópico, como ya lo hemos visto, estos pues se van a hacer por medio del sedimento urinario. Entonces vamos a llenar en un tubo la muestra de estudio y lo vamos a centrifugar por unos 15 a 20 minutos, cuidando de tirar el líquido sobrenadante. Y posteriormente este sedimento lo vamos a colocar en un portaobjetos y luego lo vamos a cubrir con un cubreobjetos y ya lo vamos a observar en el microscopio. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, los valores de referencia nos van a ayudar, son el rango de lo normal que debe de contener la orina y ya esto nos va a ayudar a detectar si hay alguna anomalía de que haya en exceso o en déficit, pues así auxiliándonos en un diagnóstico. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, aquí ya sigo yo. Estas son las preguntas que vienen en la práctica. Y pues ya, la primera es ¿qué te indica la presencia de proteínas en la orina? Como podemos observar, esto nos puede indicar que existe un daño en los riñones o que puede haber alguna otra patología como alguna infección. Es algo así tan sencillo como ya nos lo habían explicado nuestros compañeros. Pero también se puede ver a una presión arterial alta o a diabetes, entre otras patologías. Por favor. Luego ya siguen los tipos de cristales que se encuentran en la orina. El más común que encontramos en la orina es el oxalato de calcio. Este puede aparecer con varias formas, pero por lo general se reconoce más fácilmente cuando estos tienen como una forma octaédrica. Es que sale cortada aquí la imagen, pero pues aquí se veía uno. Cuando se presentan pues una gran cantidad de estos, puede ser debido a un envenenamiento o que tenemos altas dosis de vitamina C. Luego ya sigue la cistina, que es otro cristal que se encuentra muy comúnmente en la orina. Estos se presentan en forma de hexágonos, perdón. Y esto nos puede ayudar a diagnosticar cistiuria, que es un padecimiento hereditario de una, ¿cómo se llama? De una mala absorción de el aminoácido de la cistina. Y este puede causar cálculos. Luego ya sigue el fosfato de amonio y el fosfato de magnesio. Estos tienen forma
estos cristales tienen forma como de la tapa de un ataúd y estos por lo regular aparecen en la orina alcalina. Además de que también aparecen en pacientes que tienen cálculos de estruvita, que es un mineral. Y ya finalmente tenemos los cristales de ácido úrico, que también son algo comunes en la orina. Y estos tienen forma como de diamante o de una aguja. Y estos se presentan en orinas ácidas y muy concentradas. Ya, sería todo de cristales. El siguiente, por favor. Siguen cómo se forman los cilindros en la orina y qué clases existen. Como ya lo mencionó, creo que fue mi compañero Acevedo. Son proteínas, básicamente. De estos existen varios tipos, que son los cilindros celulares, y dentro de estos cilindros celulares existen los cilindros dialinos, que son el tipo más común de cilindro. La verdad son muchos tipos, así que no sé si la doctora quiera que los explique todos, o nada más me voy a decir rápido. Digo, perdón, la ingeniero. Así de una manera general, que al cabo que en lo que viene siendo el reporte se van a extender cada uno en la explicación. Bueno, pues básicamente están conformados por proteínas, se producen en los riñones y ya se van desprendiendo en la orina. Y algunos de estos nos pueden indicar patologías. Es básicamente eso. Y se dividen en cilindros acelulares y cilindros. Van a encontrar cómo dividirlos. ¿Así? ¿Está bien, ingeniero? ¿O algo más detallado? Ok. No, está bien. Y luego ya por último, pues el caso que se presenta de la orina alcalina, pues esto se puede deber principalmente a la dieta que tenemos y ya, básicamente la orina alcalina, como ya vimos en un pH, es de 7.5 hacia arriba, ya se puede considerar como orina alcalina. Y de 6.5 hacia abajo se puede considerar como una orina ácida. Sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Ok. Muy bien. ¿Me puedes poner dónde está el examen físico? Nada más para... Muy bien. En este tipo de práctica se hace un examen general de orina, también conocido como el URI análisis. Esto es un examen de rutina, ya que dadas las características y las determinantes que obtenemos de este análisis, nos puede dar a manera generalizada el estado de salud de un paciente. Entonces, por eso es que este análisis pues se ha implementado como un análisis de rutina, pues para ver cómo está el paciente en una manera general. Y tenemos 3 tipos de análisis, el físico, que como ya bien lo explicaron, son los determinantes físicos de la orina. Dentro de los determinantes físicos, nosotros vamos a reportar dependiendo del color en el cual se encuentra la muestra de orina. Vamos a catalogar en 3 tipos de colores, bueno, son 4. Los 3 primeros es con números romanos, amarillo 1, amarillo 2, amarillo 3 y el ámbar. Y bueno, el grado de 1, 2 y 3 va a depender de la tonalidad del amarillo. Por ejemplo, si observamos la primera muestra que trae del lado izquierdo, la más chiquita, esa, se ve como un amarillo claro, pues está un poco pálido, entonces le damos la clasificación de 1. En una orina intermedia que no esté ni tan pálida ni tan oscura, le damos el 2. Y para mí, la otra muestra del lado derecho, la más grande, es un amarillo 3 porque tiene un color amarillo más como anaranjado. Y bueno, hay todavía amarillos más oscuros que le vamos a dar el color ámbar cuando ya lo vemos como de un color como ladrillo, ¿no? Un poco ya todavía más intenso. Obviamente, pues que eso es como una característica del aspecto de la orina, del color, y que pues entre más clara, pues es mejor, ¿verdad? Porque es cuando se toman demasiada agua y pues no hay tanta concentración de solutos y por lo tanto entre más oscura pues hay más químicos en nuestra orina. También podemos ver el aspecto, si está claro, si está turbio. Podemos también determinar el olor.
Cuando olemos característicamente a la orina, le vamos a dar, cuando decimos es propio, este olor es propio de la orina, porque todos conocemos el olor de la orina, pues lo reportamos como olor sui generis, ¿sí? Sui generis significa propio de o característico de, ¿ok? Entonces, cuando apreciamos un olor, podemos decir, más penetrante, le vamos a reportar como olor amoniacal, como nos estaban explicando anteriormente. Para las determinantes químicas, pues se supone que vamos a determinar con una tirilla reactiva todos los compuestos químicos que se pueden determinar en la orina, pero que en muchas ocasiones no deben de estar presentes en la orina. Por ejemplo, no debe de estar presente la sangre, no debe de estar presente la glucosa, pero que si están presentes, pues obviamente nos van a indicar una patología. La siguiente, por favor, donde tenemos la de microscópico. Finalmente, tenemos el examen microscópico, que aquí vamos a determinar, gracias, ahí está bien. Aquí vamos a determinar, como su nombre lo dice, a través del microscopio, observar el campo ocular y vamos a observar elementos microscópicos. Estos elementos microscópicos incluyen todo lo que nos describieron sus compañeros. Cristales, células, cilindros, también puede haber bacterias y también puede haber artefactos, que de esto pues lo vamos a ver en la técnica. Yo hice un video del semestre pasado. Si dejan de compartir, se los voy a compartir. Es un video que está dividido en dos partes. Es cómo se hace la práctica ahí en el laboratorio. Déjenme les comparto este primero. Déjenme ver si... Se los voy a pasar de una manera, no en el tiempo en que lo grabamos, sino lo voy a pasar con mayor velocidad para no ocupar tanto tiempo. Es que son dos videos. Ustedes me dicen si lo pueden escuchar. Vamos a realizar en una forma de un video breve la técnica que vamos a emplear para hacer el uroanálisis, también conocido como el EGO, examen general de orina. En el examen general de orina vamos a hacer tres tipos de estudios: el estudio físico, estudio químico y el estudio microscópico. En esta parte vamos a explicar la metodología física y químico, en donde vamos a determinar aspectos físicos de la orina y algunos componentes químicos también. Para el estudio físico, nosotros primero vamos a vaciar de la muestra de orina que obtengamos del paciente, la vamos a vaciar en esta probeta en aproximadamente 25 mililitros. Este es un urodensímetro que nos va a servir para poder medir la densidad de la orina. Entonces, lo que vamos a hacer es sostener la probeta en su base para que no se mueva. Vamos a introducir el urodensímetro y le vamos a dar vuelta como una pirilola. Posteriormente, pues vamos a dejar que se estabilice el urodensímetro para poder medir la densidad. ¿Cómo vamos a medir la densidad? Bueno, en el mango del urodensímetro hay una escala. Entonces nosotros vamos a ver la línea o el nivel de la orina con qué nivel de la escala coincide. En este caso, pues vamos a ver que coincide con el 1.005. Posteriormente, pues se lo vamos a explicar de una manera porque a lo mejor aquí no lo alcanzamos a visualizar. Esta es la escala. Y como ustedes pueden ver, la primera línea dice 1.000, y luego 10, y luego 20, luego 30. Si el nivel de la orina, por ejemplo, estuviera aquí al nivel 10, aquí coincidiera, cuando lo suspendemos, la lectura sería 1.010 de densidad, y las unidades serían, pues, gramos por centímetro cúbico o gramos por mililitro. Bien, el siguiente análisis es el químico, en el cual nosotros vamos a introducir una tirilla reactiva, que pues precisamente es para determinar algunos componentes químicos, en el cual aquí la carta de colores que está adherida al frasco reactivo, pues viene en esta primera columna. Viene desde leucocitos, nitritos, urobilinógeno, proteínas, pH, sangre, esta es también la densidad o la gravedad específica, las cetonas, la bilirrubina y la glucosa. Entonces, cada cuadrito de nuestra tirita reactiva representa un determinante químico. Lo que vamos a hacer es sumergir la tirilla reactiva a nuestra muestra de orina en nuestra misma probeta. Vamos a permitir que todos los cojinetes se humedezcan
Y pues no debemos de mantenerla sumergida mucho tiempo, únicamente pues con que se remojen todos lo que es los cojinetes. Ahora, una vez que ya tenemos impregnada de orina nuestra tirilla reactiva, con el mango hacia abajo, vamos a comparar con la carta de colores cada uno de los cuadritos. Entonces ya dependiendo del grado de intensidad de color, pues vamos viendo en qué nivel coincide cada uno de nuestros cuadritos y vamos a ir anotando cuántos de leucocitos. Pues generalmente podemos ver que esta primera columna que está aquí, pues son los normales, como la glucosa, los leucocitos, que no debe de haber proteína, no debe de haber nitritos. Entonces se va viendo, por ejemplo, en el nivel del pH, vamos a ver que este tiene un pH de 7.0. ¿Sí? 7.0 por ahí, ¿no? Ok, ahí lo tenemos. Entonces así cada uno de los cuadritos. La recomendación es que no debe de pasar más de 1 minuto entre la remojada de la tirilla y la lectura. ¿Ok? Bueno, una vez que pues, ya hicimos la densidad y los determinantes químicos, podemos aquí mismo en nuestra probeta de vidrio observar las otras determinantes físicas, como el color, que aquí por ejemplo vemos que hay 3 tipos de amarillo. Aquí yo podría determinar que esta orina es amarillo 1 porque es un amarillo claro. Pero ya dijimos que cuando es un amarillo un poco intermedio, que no está tan claro ni tan oscuro, lo clasificamos como amarillo 2 y un más intenso el amarillo como amarillo 3. El normal pues es un amarillo 1. También podríamos determinar el aspecto, si es turbio o si es claro. Vamos a determinar que la orina es clara cuando nosotros podemos observar muy bien la imagen a través de la orina. Si la vemos medio borrosa, pues decimos que es ligero turbio, o si realmente no podemos observar nada a través de la orina, vamos a decir que es muy turbio. El volumen también, pues al final de la práctica siempre se toma para conocer cuánto volumen de muestra de orina tenemos. Bien, ese es el análisis físico y químico en el cual pues ustedes en su reporte, yo les voy a mandar estos videos y vayan anotando resultados sobre esa orina que se está analizando ahí en ese video. Déjenme. Les comparto la segunda parte y última, que es el examen microscópico. Microscópicos que pudiéramos obtener en nuestras muestras de orina. Para este análisis, el primer paso que vamos a hacer es llenar las 3/4 partes de un tubo de ensayo. Lo vamos a llenar con mucho cuidadito. Ok, una vez que ya tengo mi tubo de ensayo con mi muestra de orina, vamos a venir a la centrífuga y lo vamos a centrifugar aproximadamente unos 7 a 10 minutos a 1500 revoluciones por minuto para que se sedimenten los sólidos, y así podamos ver a través del sedimento urinario los elementos microscópicos que nuestra muestra de orina contenga. Al término de lo que es la centrifugación, a veces no podemos ver nosotros a simple vista el sedimento o el precipitado, por eso es un examen microscópico, porque obviamente los elementos, pues con ayuda de un microscopio los vamos a poder observar. El siguiente paso es decantar. Se decanta en la tarja, pero voy a decantar aquí mismo en esta, y vamos a decantar pues totalmente líquido, cuidando de no sacudir el tubo, porque luego muchas veces el sedimento se pierde junto con el sobrenadante. Voy a tomar un cubreobjetos y un portaobjetos para hacer mi laminilla que voy a observar al microscopio. Entonces, lo que se hace es dejar caer una pequeña gota, con cuidadito para no chorrearse. No quiere. Ahí está. Una pequeña gota de nuestra muestra. Le vamos a poner un cubreobjeto encima, de esta manera, y aquí ya tenemos nuestra laminilla a observar. Entonces pasamos a nuestro microscopio y vamos a observar en el objetivo de 10 preferentemente para poder enfocar nuestro campo. No usamos el de 100, usamos el de 10 o el de 40 para ampliar un poquito más la imagen, pero el de 100 no lo usamos porque este objetivo se usa con un aceite especial y pues no es necesario observarlos a tanto aumento. Bueno, una vez que yo enfoco aquí mi laminilla, voy a tratar de comparar lo observado en mi campo ocular con un atlas de sedimento urinario, donde tenemos representadas laminillas de referencias. Normalmente nosotros podemos observar en las orinas
tipo de elementos microscópicos como cilindros. Estos cilindros los podemos observar que se ven como en forma precisamente de un cilindro, con muchos como granitos así de arena, que pues generalmente estos gránulos son como de proteínas. Entonces hay diferentes tipos de cilindros, los hialinos, los granulosos, los serios, los cilindros leucocitarios y los eritrocitarios, ¿sí? O sea, con leucocitos y con eritrocitos. Tenemos también otro tipo de elementos que observamos que son las células en orina. Las más comunes son las células epiteliales, células que son de los glóbulos rojos llamadas hematíes, leucocitos y bacterias, y puede haber inclusive elementos como levaduras, que son estas, y los tricomonas. En otro tipo de elementos que podemos observar en este análisis son también los cristales, como los cristales de fosfato y de oxalato cálcico, que generalmente los de fosfato, dice la bibliografía, que tiene una forma de ataúd, y los de oxalato en una forma de rombo, como un papalote, en los que podemos observar al microscopio. Cristales de cistina, cristales de colesterol y cristales de ácido úrico. Entonces, pues cada uno de ellos, ustedes en su información que van a investigar, pues deben de investigar qué significa que se encuentren cualquiera de estos elementos, ya sea cilindros, cristales o células, en la orina, que normalmente no debe de haber. También tenemos que distinguir los artefactos que no tienen significado patológico en nuestras muestras, ya que a veces nos pueden mascarar y decir, ah, mira, pues aquí es una lombriz, una tenia, y no es así, ¿verdad? Entonces tenemos que saber identificar, porque no son elementos que nos sirvan para el diagnóstico de una patología. Estos son o llamados artefactos, que son las fibras de algodón, son el polvo, o bien son las gotas de grasa, cuando pues tenemos una cena muy cargada de grasas y luego al día siguiente tomamos nuestra muestra de orina y pues aquí puede aparecerle las grasas que no tienen significado patológico. De esta manera nosotros vamos a reportar en nuestros resultados en términos de escasos, moderados o abundantes. Escasos es cuando algún elemento, ya sea cilindros, células, cristales, los veamos en el campo ocular muy escasos, muy poquitos. Entonces decimos, escasos cristales de oxalato de calcio, por ejemplo. Pero si observamos una cantidad media, que no sean ni tan poquitos ni muchos, lo vamos a reportar como moderados. Y si vemos muy lleno el campo ocular de ese elemento microscópico, lo vamos a reportar como abundante. Ese es de este modo. Ahora, si no vemos nada, ningún elemento descrito en el análisis microscópico, siempre reportamos sedimento urinario negativo. Estos son pues los 3 estudios que se realizan a nivel presencial en el laboratorio, que ahorita pues lo estamos viendo en un videito para que ustedes se den la idea de cómo se hace. Muchas gracias, también agradezco aquí a mi apoyo, Claudia. ¿Andamos? Bien, ¿alguna pregunta respecto a lo visto en el experimento? Ingeniera, ¿tiene o influiría? Ya ve que usted pone en el video que se centrifuga por 10 minutos a 1500 revoluciones y en la práctica dice a 15-20 minutos. ¿O no influye en nada eso? No, bueno, de hecho, las técnicas vienen así como para asegurar que todo el sedimento se vaya al fondo del tubo, pero ya con la práctica y con eso, con 10 minutos es suficiente para que todos los solutos presentes en la orina se migren hacia la parte inferior, en el sedimento. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario respecto al examen general de orina? ¿No? En los resultados lo que van a poner, el sedimento urinario, como no está, pues no lo vimos, no estuvimos viendo allí en el campo ocular, pues ustedes pueden en los resultados ponerle, no sé, algo que se imaginen, que les gusta que su paciente traiga cristales de colesterol, pues póngale escasos cristales de colesterol. O bien, también lo pueden reportar como un sedimento urinario negativo, es decir, que pues no presenta células, no presenta cristales, ni ningún elemento microscópico. También me gustaría que incluyeran en sus resultados la tabla que también expusieron sus compañeros. ¿Por qué es importante? Si ustedes hacen una tabla con todas las especificaciones del examen físico, químico y microscópico con sus valores normales y aquí en la última, la interpretación de resultados. No es necesario que le pongan todo un textazo grande, simplemente, no sé, que si un pH pues fuera del valor normal,
pues entonces, ¿qué podemos nosotros interpretar? ¿A qué se debe que el pH esté bajo o que esté arriba? Por ejemplo, la glucosa, pues simplemente es que un diabético que está descompensada y tiene glucosuria. Por ejemplo, la presencia de leucocitos, pues generalmente son indicador de una infección. Los nitritos también, ¿verdad? Por una infección en las vías urinarias. Entonces, aquí nosotros podemos completar con la interpretación de la presencia de cada uno de los determinantes físicos, químicos y microscópicos que se le puede dar en una muestra de orina. Ok, entonces sí me gustaría que hagan esta tablita. Ahí la presentaron sus compañeros también en la presentación. Como les digo, no es necesario que pongan todo así, nada más algo de una manera generalizada en cuanto a la interpretación de resultados se refiere. Aquí, por ejemplo, todo lo que dice ausente, pues quiere decir que debe de ser negativo aquí, no debe de estar presente en la orina, más sin embargo, cuando está presente, ¿qué interpretación de resultados le podemos dar? ¿Ok? ¿Esa sería como la hoja de resultados clínicos, doctora? Sí. Mm. Así es. Yo pensé que íbamos a hacer una como el semestre pasado. Sí, de hecho, sí puedes ponerla, porque tienes que ponerle el nombre de tu paciente, ahí lo inventas o puede ser el tuyo propio, y luego ir poniendo todas las determinantes, tu resultado, tus valores normales, y luego le vas a agregar una columna que diga interpretación de resultados. Ok, para que la llenen así completa. ¿Alguna otra pregunta? Esa tabla sí se puede hacer en compu, ¿no? O sea, no tener que imprimirla, pues. ¿La O a tabla? mano todo. Ah, bueno, Ajá. es que ahí en la tabla, como ahorita lo mencionamos, tienes que ponerle el resultado. Si tú la quieres imprimir, necesitarías dejarle una columna libre donde dicen tus resultados y eso sí tendrías que escribirlo a mano. Porque tienes que tener tus resultados de tu análisis. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no es así, chicos, entonces damos por terminada la sesión de laboratorio y el próximo lunes vamos a tener la explicación con el segundo B de la práctica número 2, que es una determinación de glucosa en sangre. Ahí, para que vayan leyendo. Y bueno, pues son análisis bioquímicos clínicos en el cual pues es importante saber darles la debida interpretación a los resultados en el ámbito clínico médico. Bien, les voy a pedir que enciendan sus cámaras. Vamos a tomar las capturas de la asistencia para terminar. Bien, tengo 3 pantallas y va la captura 1. Voy con la 2. Y finalmente la captura 3. Ok, tuvimos 74, conmigo 75 presentes en esta reunión. Y bueno, pues si no hay nada más que agregar, nos vemos la próxima semana con nuestra práctica número 2. Buenas tardes ya casi y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.